Buen día a todos. Gracias por acompañarnos en este nuevo webinar. Mi nombre es Juan Ignacio Valls, soy CEO de TracePark. Hoy me acompaña Santiago Vidal, que es nuestro CTO en TracePark. ¿Cómo andas, Santi? Hola, buen día a todos. Bueno, nuevamente le damos la bienvenida a este webinar que va a estar enfocado en la seguridad de la operatoria algorítmica. En los webinares anteriores yo les he contado cuál ha sido nuestro camino desde el año 2017. Ya hace más de 8 años que en TracePark trabajamos para impulsar el desarrollo del mercado de capitales. ¿Cómo lo hacemos? Generando tecnología que busca simplificar, agilizar y profesionalizar la operatoria. Hoy nuestro principal producto es Arquants, que es una plataforma que permite operar de manera automática y algorítmica en el mercado. Para poder lograr esto, identificamos que es necesario tener un vínculo muy estrecho, una sinergia muy estrecha con nuestros clientes, con los mercados, y así poder desarrollar soluciones que se alinean con las necesidades reales del ecosistema del mercado argentino. Entre las cosas que hemos hecho, además de generar tecnología, creamos y promovimos el perfil de operador algorítmico a través de nuestro programa de formación en trading algorítmico que dictamos junto con la sección académica del mercado A3. Y actualmente eh, tenemos un área de I+D que está desarrollando e implementando modelos que utilicen inteligencia artificial para operar en el mercado. Esto se termina traduciendo luego de 8 años en más de 40 mesas de dinero argentinas que operan de forma automatizada con nuestra tecnología. O sea, hoy diariamente 160 operadores lanzan más de 500 bots que están operando y que por día generan 100.000 trades y un volumen mensual de 10.000 millones de dólares. Em, Reconocemos que implementar la operatoria algorítmica trae muchos beneficios aparejados, pero también introduce un riesgo asociado, una nueva matriz de riesgo, y se ha convertido en algo tan grande que en paralelo con la creación y la mejora de nuestros productos hemos tenido que desarrollar mecanismos para que la operatoria y la plataforma sea segura. Por eso hoy vamos a compartir con ustedes una charla diferente. En nuestra landing page van a poder encontrar webinars anteriores donde hablamos de nuestros productos, de las capacitaciones que damos y sobre la operatoria algorítmica en sí. Pero hoy vamos a hablar sobre los recursos que desarrollamos para que nuestra plataforma sea una plataforma segura a la hora de operar. Esto abarca la integridad y protección de la información, la continuidad operativa y la mitigación de riesgos operativos. Así que, Santi, acá te dejo a vos y arranquemos. Una cosita antes, sobre el final vamos a tener unos 5, 7 minutos para poder hacer Q&A, preguntas y abrimos la charla, así cualquier duda que tengan nos la comentan. Vamos nomás, Santi. Bueno, gracias Juani. Bueno, buen día de nuevo a todos. Un poco como Juani nos decía en la introducción, nosotros pensamos este webinar pensando particularmente, primero en contarles cuáles son los mecanismos de seguridad que tiene la plataforma, pero también pensando en las distintas reuniones que tenemos con nuestros clientes o clientes potenciales y que nos transmiten cuáles son sus inquietudes con respecto a lo que es la operatoria algorítmica, y un poco lo tratamos de condensar en este webinar para poder contarlo y compartirlo con ustedes. Eh, Sin duda, en cualquiera de los otros webinars que tenemos en la landing, o sea, van a ver acerca de los beneficios de la operatoria algorítmica, muchos de esos seguramente ya los conocen, ¿no? O sea, lo de la posibilidad de escalar el negocio, aumentar el volumen de la operatoria, obviamente la velocidad, ¿no es cierto?, con la que operan los bots, la posibilidad de encontrar negocios que pasan por fracciones de segundo y que operar por pantalla, o sea, no lo haría posible. Con todos estos beneficios, también vienen riesgos nuevos, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que tratar de mitigarlo. Para arrancar, eh, la operatoria algorítmica, o sea, operar a través de bots en el mercado, va a necesitar o va a demandar, digamos, del operador. No es que ponemos el bot a ejecutar, lanzamos la ejecución y nos desligamos de eso. No hace falta un monitoreo activo primero para lo que es la seguridad. Para eso la plataforma en este caso te provee de distinta información, te provee de métricas,
te provee de la posibilidad de, obviamente, ejecutar, pausar, reanudar el bot. La Arquans también tiene un botón de pánico, digamos, para en el caso de que sea necesario frenar toda la operatoria. Te permite ir parametrizando en tiempo real el bot, ir cambiando, por ejemplo, un bot que está haciendo compra-venta de dólar MEP, podés ir cambiando distintos parámetros, como por ejemplo el tipo de cambio al cual querés operar. Todo eso hace falta, digamos, un monitoreo activo, o sea, para ver de que todo vaya bien y según lo que el operador desea. Después, hace falta que el operador, por supuesto, parametrice de forma correcta la ejecución. Con lo que es la operatoria algorítmica nos olvidamos de los dedazos por pantalla, pero los reducimos a que también podría haber algún tipo de error en la parametrización del bot. Por ejemplo, diferencias en, no sé, si quiero comprar 1000 palos de dólar MEV, o sea, y equivocarme y ponerle 10.000 palos. Entonces, o sea, tenemos que, el operador, digamos, o sea, tiene que ser consciente también dentro de lo que es la parametrización. Dentro de eso tenemos límites de precio y de volumen, las bandas de precio, tamaños mínimos y máximos de órdenes también que el bot va a enviar al mercado. Bueno, todo esto va a cambiar, ¿no? De bot a bot, de tipo de estrategia que se esté ejecutando. Y también es muy importante que el operador conozca y entienda la forma de funcionamiento de la estrategia. ¿Sí? No un detalle específico de cómo está implementado, o sea, sino de qué es lo que hace la estrategia. ¿Sí? O sea, cómo opera la estrategia. Santi, acá tenemos una primera aproximación. Es clave que el operador que va a utilizar nuestra plataforma tenga una comprensión total de lo que va a hacer. Lo vamos a ver más adelante. eh, Tenemos una forma de ir cubriendo estos tres puntos que dice él. En primer lugar, capacitando correctamente a los operadores, proveyendo un servicio de soporte que responde en el minuto. En segundo lugar, brindando parámetros para cada estrategia que acotan el funcionamiento de la estrategia. O sea, el operador se presenta a lanzar un bot sabiendo lo que el bot hace. El bot le pide que complete campos que limitan y acotan el funcionamiento del mismo bot. Y por otro lado, nosotros hacemos una plataforma orientada a un monitoreo simple. Le proveemos métricas en pantallas, le damos la capacidad de reanudarlo, de frenarlo, de detenerlo completamente. Le damos un botón de pánico para que lo pueda anular y también la posibilidad de ir recalibrándolo si es que el mercado lo va demandando. Más adelante lo volvemos a abordar, pero este es el primer approach. Vámonos más, Santi. Bien, buenísimo. Gracias por la acotación. Bueno, entonces, a partir de esto, nosotros les queremos contar de tres tipos de riesgos que nosotros vemos y les vamos a contar para cada uno cuáles son los casos específicos de riesgos y cómo los mitigamos, o cómo podemos mitigarlos, o cuáles tienen mitigación y cuáles no. Los tres tipos de riesgos son, primero, la continuidad de la operatoria, ¿sí? A todos aquellos que estén en el webinar que vienen más del palo de seguridad y compliance, eh, saben de qué les hablamos, al resto ahora les vamos a contar, pero básicamente es cómo hacemos de que la plataforma, en este caso nuestro producto Arquans, siga operando, por ejemplo, si hay un fallo en el hardware en el que está ejecutando. Después tenemos la trazabilidad de la operatoria, es decir, que podamos elicitar o que podamos analizar qué es lo que pasó con un bot que ejecutó, el poder explicar por qué ejecutó de determinada manera, por qué lanzó determinada orden de compra o de venta. Bueno, distintos tipos de eventos de mercado que pueden suceder durante la ejecución de un bot y el poder justamente, o sea, entender qué pasó, cómo pasó y poder explicar, digamos, qué es lo que hizo un bot. Y por último, vamos a hablar de riesgos de la operatoria, en este sentido, o sea, los riesgos propios de cuando estoy operando, o sea, qué es lo que pasa cuando estamos operando. En este caso, o sea, tenemos por un lado errores humanos en la parametrización o software, lo cual también puede tener algún error de software en el sentido de que haya algún evento particular de mercado que el bot, la estrategia, no estaba considerando.
Vamos a arrancar con la continuidad operativa. ¿Cuáles son específicamente, o sea, algunos de los riesgos que vemos? Por ejemplo, cortes de luz o de internet en el data center. En el caso de Arquans, nosotros proveemos este servicio como un SaaS, es decir, un software as a service. ¿Sí? Los operadores lo ven, entran a una aplicación web, básicamente, de donde ejecutan. Toda la aplicación está deployada en servers nuestros, esos están en un data center con todas las certificaciones, pero bueno, si tenemos cortes de luz o de internet del data center, es algo a tener en cuenta para la continuidad operativa. La estabilidad de la conexión entre nuestros servidores y el mercado, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo? O sea, ¿cómo es esa conexión? ¿Cómo nos conectamos desde el data center hasta el mercado? ¿Cómo hacemos, digamos, con la latencia o los problemas que puede haber en esa conexión? Después, fallos de hardware, ¿sí? O sea, si bien está deployado en nuestros servers, los servers podrían fallar, ¿sí? Se podría romper un disco, se podría romper una memoria, podría crashear un server. ¿Cómo hacemos con esos casos? Y después lo que tenemos son casos más graves, ¿no? Como eventos de catástrofes, incendios, sismos, etcétera. ¿Cómo hacemos para mitigar estos problemas de continuidad operativa? Para todo lo que es hardware, tenemos redundancia de hardware. ¿Qué quiere decir esto? En lugar de un firewall, tenemos dos firewall, en lugar de un switch, tenemos dos switch, servidores, tenemos el doble de servidores de los que necesitamos. Todo el deploy, digamos, de la plataforma está armado de tal manera de que si falla un server, lo que estaba viviendo en ese server se muda a otro de los servers que sigue vivo. Tenemos storage redundante también para no perder información si se rompe un disco. Después todo lo que tiene que ver con la conexión con el mercado, en particular con Vima, que es el mercado que más se opera, tenemos una conexión MPLS, ¿sí? Es una punto a punto, lo cual reduce cuestiones de ruido o interferencia, lo que tendría que, comparándolo con lo que sería ir por internet, y también cuestiones de latencia. Después, toda la infra está en un data center con todas las certificaciones internacionales, con lo que tiene que ver con estabilidad del servicio de Internet, redundancia del servicio de Internet, estabilidad con respecto a cortes de luz y problemas de catástrofe. Tenemos un sistema de monitoreo real time de la infraestructura, ¿sí? Un sistema de alarmas que está monitoreando constantemente cómo está la infraestructura y las conexiones con los mercados y nos reporta al instante si algo va mal para poder realizar las correcciones o las acciones correctivas que sean necesarias. Si todo falla, tenemos un disaster recovery, es decir, tenemos un ambiente secundario que corre en otro espacio distinto a ese data center, y si llega a fallar, bueno, se levanta ese ambiente de contingencia, llamémoslo. Tenemos políticas definidas de todo lo que tiene que ver con actualizaciones de software sobre este hardware. Y después también tenemos un control muy estricto de cómo y quiénes pueden acceder, obviamente, a configuración e incluso a la infraestructura en sí misma, en particular para todo lo que tiene que ver con el acceso mediante una VPN, o sea, también lo tenemos manejado con un MDM. Eso es lo que es la continuidad operativa. El segundo de los temas o de los riesgos, es la trazabilidad de la operatoria. Acá hay dos puntos importantes que son del día a día, que siempre nos vamos, que es un poco, digamos, de la diaria, de que a veces hay que poder explicar o auditar el funcionamiento de un bot. Puede ser de que haya habido algún tipo de inconveniente, o muchas veces dudas simplemente del operador. Che, ¿por qué pasó esto acá? ¿O qué tendría que haber hecho? O vi que el bot no estaba operando y me parecía de que no sé, operaba una tasa y me parece que estaba dando la tasa. Bueno, entonces tenemos que poder explicar y que poder auditar eso. También suele haber eventos a veces anómalos del mercado. ¿Esto qué tiene que ver? Y bueno, tal vez que el mercado no propaga correctamente por momentos la market data, o hay demoras en las respuestas, es decir, mandamos una orden y el mercado tarda en responder más de lo que debería, o simplemente, digamos, un evento más
más, más catastrófico, llamémoslo, que es la desconexión del mercado. ¿Cómo Esto, hacemos? Santi, Sí, eh, se explica porque del otro lado, o sea, si nosotros vemos a nuestra plataforma como una plataforma cliente, en el mercado estamos hablando con un software y también está sujeto a tener algún error ese software, ¿verdad? exactamente, exactamente, sí. Eh, bueno, de repente se empiezan a propagar incorrectamente los precios. Ok, ¿qué es lo que pasa en ese momento? ¿Cómo se dan cuenta las estrategias o los bots que están operando? ¿O cómo manejan, por ejemplo, la latencia y la demora a la hora de responder una orden? Imagino que vas por ese lado. Vamos por ese lado, vamos a hablar, digamos, de estos casos y ahora vienen, digamos, las mitigaciones, ¿no? Ok. Por un lado tenemos lo que tiene que ver con la auditoría, ¿sí? Para lo que es auditoría, guardamos muchísimos logs, un poco logs de todo. Tenemos el histórico de ejecuciones, ¿sí? De cualquier ALIC o de cualquier banco que trabaje con nosotros. Tenemos el histórico de las ejecuciones, qué día se hizo, quién lo hizo, de qué estrategia, con qué parámetros se ejecutó, cuáles fueron los cambios de parámetro que realizó durante la ejecución. Todo eso tenemos un histórico. Después guardamos todos los logs de las interacciones, ¿sí? Del operador que hace a través de la web. Entonces, todo ese tipo de interacciones las estamos también guardando. Después, cada ejecución genera sus propios logs según el tipo de estrategia también que estamos ejecutando, va guardando distintos tipos de información. Esa información también se guarda. Lo mismo que los logs de las conexiones de los fix, tanto de market data como de order routing. Toda esa información también se guarda por un tiempo prudencial por si justamente necesitamos auditar la ejecución de un bot. Y tenemos dentro de la plataforma algo que se llama un módulo de pre-riesgo, ¿sí? Que ese módulo de pre-riesgo evita mandar al mercado, por ejemplo, órdenes que vayan a ser rechazadas por el mercado, pero también va analizando distintas situaciones, digamos, que hacen a la seguridad de la operatoria. Todos esos logs, toda esa información, nosotros la estamos guardando en la plataforma. Y después, por el otro lado, tenemos un monitoreo activo de la conexión con el mercado, que es lo que recién me consultaba Juani. Todo lo que tiene que ver con latencia de market data, ¿sí? Por ejemplo, o sea, la market data está viniendo atrasado, tenemos algún tipo de problema con la market data, o latencia en la respuesta del mercado para las órdenes, es decir, mando una orden y tarda mucho en responderme. Todo eso lo tenemos también con un sistema de alarmas que lo vemos de forma inmediata, para poder también tomar acciones con respecto a eso, las desconexiones del mercado, por supuesto, también. Y también hacemos un monitoreo activo de rechazos que puedan llegar a tener las ejecuciones. También con el objetivo tanto de poder alertarle al operador. Muchas veces tienen que ver con, estás, por ejemplo, poniendo una banda de precio que es demasiado amplia, entonces estás teniendo rechazo por banda de precio, o simplemente puede ser de que tengamos alguna situación que es una posibilidad de mejora si es que se están recibiendo muchos rechazos. Esta información es importantísima para las estrategias que están ejecutando. Al nosotros poder saber en qué momento el mercado emitió, el mercado cuando propaga la market data, propaga el tiempo en el que esa market data se generó. Por otro lado, lo podemos contrastar con el tiempo en que esa market data llega a nuestro sistema. Y por otro lado, entendemos cuál es el tiempo promedio que tiene que pasar entre que el mensaje se genera y nosotros lo recibimos. Con esa diferencia de tiempo podemos saber si está dentro del umbral de lo tolerable o de lo no tolerable. Entonces, una estrategia que está ejecutando y que recibe market data que está por fuera del umbral de lo tolerable, puede ignorarla y así evitar enviar una orden sobre un precio que quizás ya no existe. Mismo caso para lo que es la latencia de órdenes. Nosotros sabemos cuándo enviamos una orden, porque la enviamos nosotros, y sabemos cuál es el tiempo esperado para su respuesta. Si pasa más de ese tiempo,
podemos asumir que está pasando algo anómalo, ya sea en el mercado o en el camino, y cesar la operatoria y evitar una operatoria incorrecta. Otros ejemplos. Tenemos una estrategia que opera en simultáneo en dos mercados. En función de los precios que se propagan en el mercado A, emite órdenes para el mercado B. Si se pierde la conexión con el mercado A, yo me quedo con la última imagen de precios que recibí y eso podría generar que siga emitiendo órdenes en el mercado B. Bueno, no sucede porque al detectar que se cae la conexión, la estrategia ya tiene la lógica embebida para decir, no tengo los recursos necesarios para operar. En este caso son conectividad con todos los mercados en los que estoy operando, latencia de market data por debajo del umbral esperado y latencia de órdenes por debajo del umbral esperado. Y acá lo que mencionaba de los rechazos, Santi, también es relevante. Los rechazos están tipados, o sea, podemos identificar por qué se va rechazando cada orden que se envía si es que el mercado las rechaza. Y en función de eso, tomar acciones específicas para cada tipo de rechazo. Eh, bueno, te hago una pregunta. Esta cantidad de logs, me imagino que es gigante. Es gigante, sí. Son muchísimos logs, pesa muchísima información. Para que tengas una idea, una estrategia que está esperando, que está operando por 3 horas genera solamente logs específicos de la ejecución unos 3 gigas de texto. Bueno, está resuelto la situación de almacenarlo. Imagino que se hace un almacenamiento temporal, pero acá se resuelven varias cuestiones. Los logs de las conexiones con los mercados. En el caso de detectar anomalías como demoras en la market data o en la respuesta de las órdenes, desconexiones, comportamientos singulares, si querés, nos permite a nosotros comunicarnos con los mercados y enviarles la evidencia. Sí, Con por esta supuesto. evidencia ellos poder diagnosticar. Sí, tenemos un contacto diario, te diría, o sea, con los mercados, porque vamos encontrando posibilidades de mejora, siempre se lo estamos reportando, siempre el mercado nos viene también comentando, bueno, o sea, solucionamos, cómo lo vieron, ¿no? O sea, es un trabajo, digamos, en conjunto con los mercados para que todo lo que tiene que ver con la conexión fix, que es la forma de conexión con los mercados, o sea, funcione a los estándares que es necesario para que la operatoria algorítmica, digamos, se pueda realizar sin riesgo. Sí, es lo que hablábamos de la sinergia inicial. No lo podemos hacer solo, necesitamos hacerlo trabajando en conjunto. Otro punto que veo acá es logs de interacción en la web. Imagino que un área de compliance de la institución donde opera ese trader también los encuentra útil en caso de una auditoría. ¿Por qué se operó de determinada forma a determinado momento? ¿Cuándo fue el operador? ¿Por qué le dio play? ¿Qué configuró? ¿Cómo lo parametrizó? Cuando cambió Eh, parámetros durante una ejecución. y el resto los veo válidos para también tratar de entender por qué una estrategia opera como opera. Eh, la conjunción la conjunción de mensajes que llegan desde el exterior, desde los mercados, más el input del operador, más cómo la estrategia funciona, te permiten, me imagino, diagnosticar cualquier situación o explicar cualquier situación. Exacto, el resumen, digamos, de por qué guardar tantos gigas de logs y por qué guardarlo todo es justamente el poder auditar, el poder explicar situaciones de por qué un bot operó como operó. Bien. Bueno, y vamos al último riesgo de la operatoria, perdón, al último riesgo que es riesgos de la operatoria. En este caso, por un lado tenemos errores humanos, ¿sí? Es decir, errores que puedan venir del operador, un error de parametrización o una falta de monitoreo activo, ¿sí? O sea, que, por ejemplo, el operador haya dejado ejecutando el bot y le dejó de prestar atención. O simplemente un desconocimiento del funcionamiento de la estrategia, que puede ser total o puede ser parcial, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver cómo hacemos para mitigar esos problemas. Y después lo que tiene que ver con riesgos en el software, ¿sí? O sea, no olvidar que
a fin de cuentas es software y puede haber algún tipo de falla en la lógica del negocio, puede haber algún error de visualización en lo que es la propagación a la información que ve el cliente, que ve el operador, mejor dicho, a través de la pantalla. Entonces vamos a hablar también de cómo hacemos para mitigar estos problemas. Lo primero es contarles, digamos, que todo lo que es el desarrollo y el deploy de tanto cambios en la plataforma como cambios en las estrategias en sí, está muy controlado. En los dos casos tienen un proceso de ingeniería de software muy pesado y con mucha validación. Tenemos un control de versiones de todos los componentes y de todas las estrategias del sistema. Tenemos una gestión activa de las dependencias para tanto plataforma como estrategias. Implementamos no solamente la funcionalidad, sino que implementamos unit testing sobre esa funcionalidad de forma tal de tener testing automatizado. También hacemos validaciones manuales por procedimiento de cada una de los cambios y los deploys que hacemos. Y además tenemos un sistema, un proceso, digamos, que llamamos un proceso de canary, que es básicamente un deploy en etapas de forma tal de hacerlo más traqueable y más seguro. Después, con todo lo que tiene que ver con la formación de los operadores, es también algo donde ponemos mucho foco. En este sentido, hay como una formación continua de los operadores. Por un lado, tenemos todo lo que es el onboarding cuando llega un nuevo cliente. Tenemos distintas reuniones donde se le explica cómo funciona la plataforma, eh, cómo poder operar de forma segura en la plataforma, cómo funciona cada una de las secciones. Y también tenemos una formación sobre las estrategias. Cada estrategia que una LIC, un banco quiere utilizar, se les da una demo, se les explica la demo. Por supuesto, tienen acceso de forma continua a lo que tiene que ver con documentación de esa estrategia, videos de detalles de cómo es que se configura la estrategia. Y además de todo esto, o sea, en algún momento, o sea, lo condensamos en este programa de formación de trading algorítmico también que estamos dando en A3, en la Academy, que hoy contaba Juan Ignacio. Y por último, que en un ratito me voy a extender sobre esto, trabajamos con límites de cupos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, tenemos una mitigación más que tiene que ver con poner límites a lo que se puede operar en la plataforma y eso es configurable, digamos, para cada institución, ¿sí? Para cada ALIC, para cada banco. Juan, ¿y vos querés, por ahí, no sé si querés comentar algo acá o Sí, contar un poco del esquema de capas que tenemos? sí, vamos a hacer un poquito más de énfasis en este riesgo. Santi les contaba al principio, che, lo podemos categorizar en continuidad operativa, trazabilidad y riesgo de la operatoria en sí. Todo lo que es continuidad operativa y trazabilidad, nosotros entendemos que no ocurre en real time. ¿A qué vamos con esto? Nuestros operadores, una vez que empiezan a utilizar nuestras herramientas, las encuentran tan útiles y tan funcionales que el día que no la tienen es un problema, porque no cuentan con una herramienta que para ellos es clave para utilizarla. Cuando tenemos un problema en la infraestructura que no queda disponible, tenemos manera de mitigarlo para que la herramienta continúe disponible, no se interrumpa la operatoria y la puedan utilizar. Ahora, este problema no te tiene en tiempo real con una situación en la cual se puede generar un riesgo grande, sino que simplemente te está privando de utilizar la herramienta y queda resuelto con los que les comentaba Santiago sobre tener redundancia en la infraestructura, tener un espejo, tener la plataforma espejada en otro lugar, tener conexiones seguras con los mercados. Por otro lado, entendemos que todo lo que es la trazabilidad de la operatoria ocurre a posterior, es tratar de entender por qué un robot operó de determinada manera, qué sucedió en el mercado, qué sucedió en la lógica de la estrategia.
qué actividades llevó adelante el operador, pero es un análisis posterior. Ahora, el riesgo operativo en sí ocurre en el momento de la operatoria y es este riesgo para nosotros uno en el cual hemos hecho muchísimo foco para tratar de acotarlo a lo mínimo. Para que se den una idea, hace un par de meses nomás hubo un incidente grande en el mercado que creo que es conocido por la amplia mayoría de los miembros del mercado, que se operó el instrumento de caución a un día a una tasa del 100% cuando las tasas estaban en el 29, 28, si no recuerdo mal. Eso es un evento cuasi catastrófico. ¿Por qué? Porque de no haber sido porque el mercado también tiene reglas preventivas para este tipo de situaciones, podría haber derivado en la pérdida de un montón de dinero. Entonces, nuestra pregunta y lo que nosotros estamos todo el tiempo tratando de resolver es cómo hacemos para mitigar al mínimo, a su mínima expresión, este tipo de eventos. Y para eso desarrollamos un mecanismo, si querés pasar la presentación, Hacer una Santi. acotación con respecto a lo que decías, y ese evento del mercado entendemos que fue operado a través de una pantalla, ¿no? Si te surge una cuestión así con un bot, No, ese fue un tipo, bot. fue un bot. Ok. Ah, bien, bien, bien. No fue un bot nuestro, digamos, o dentro de nuestra plataforma, pero sí fue alguien que estaba operando algorítmicamente y bueno, se generó una situación totalmente indeseada. Entonces, acá sí, si pasás, nosotros le introducimos un esquema de 10 capas de seguridad. Nos llevó un montón de años pensar y desarrollar esto, aunque ahora se presenta en este webinar, y el objetivo es minimizar a cero los riesgos. Y algo que van a notar acá es que no, si bien es un esquema que nosotros podemos presentar, demanda la participación nuestra como proveedor tecnológico, del usuario y de la institución que está implementando la tecnología, e incluso de los mercados. Y ahora le vamos a explicar un poco de qué va. Es un esquema de capas que funciona como un sistema de cortafuego. Cada capa frena a la anterior o debería frenar a la anterior. Para que se vulnere todo este sistema y entremos en un evento como el que sucedió con las cauciones, se tienen que vulnerar y no prestar atención y quitar importancia a cada una de estas 10 capas, lo cual es prácticamente improbable si uno decide implementar trading algorítmico en el marco de la operatoria segura. La capa más interna y la inicial es calidad en el MS. Acá es un poco lo que les mencionaba Santi previamente. Nosotros desarrollamos tecnología siguiendo las mejores prácticas de la industria del desarrollo de software. Esto lo podemos englobar en desarrollo y despliegue de tecnología de manera controlada, pero tenemos, como bien decía Santi, control de versiones, gestión activa de dependencias. Santi, ¿cuántas dependencias de librerías externas aproximadamente podemos tener en nuestra plataforma? ¿Tenés un aproximado? ¿100, 1000, diez No, mil? no, son más de 100 y menos de 500. Más Bien, o menos. cada una de esas dependencias se va actualizando de manera sincrónica. Las actualizaciones están vinculadas a la seguridad, a hacer mejoras de performance, o omitir o mitigar vulnerabilidades. Imagínense que ir haciendo el seguimiento de las nuevas versiones de 100, de 100 piezas de software que se van liberando no es trivial. Bueno, tenemos una gestión activa de eso, hacemos mucho foco en el testing y desplegamos en etapas, de manera tal que no largamos una versión general, sino que tenemos varias betas que se van probando de manera controlada para asegurarnos que funciona como queremos. Luego de eso tenemos la capacitación. Acá es donde empieza a tener una participación activa el usuario. El usuario tiene que saber lo que hace con la plataforma, tiene que entender correctamente cómo funciona para poder utilizarla de la mejor manera. ¿Qué significa esto? Que se reúne con nosotros y le transmitimos todo el know-how necesario para que no tenga inconvenientes a la hora de operar, para que sepa qué hace lo que va a ejecutar y cómo debe reaccionar o qué acciones llevar adelante cuando percibe que algo no está funcionando correctamente. E incluso cómo monitorear para poder percibir eso. Luego tenemos un equipo de soporte. El equipo de soporte está en un canal abierto continuo con los 160 operadores todos los días durante toda la rueda y responde en menos de un minuto. Cada vez que un cliente nuestro, un usuario de nuestra tecnología nos hace una pregunta en relación a la operatoria, el mandato es
tenés que responder inmediatamente, porque la operatoria se está dando en tiempo real. Esa respuesta a veces es para saldar una duda o para, bueno, principalmente para saldar una duda o para responder a alguna solicitud, eh, pero es una capa también de tranquilidad para el operador saber que no está operando solo, sino que atrás tiene un equipo de soporte que los va guiando y ayudando a la operatoria. Luego volvemos a intervenir de manera conjunta. Nosotros, junto con los operadores, nosotros le brindamos indicadores, le brindamos una plataforma que permite hacer un monitoreo. Tienen en pantalla la información necesaria para entender lo que está pasando. Y es muy importante que el operador la utilice. Como decías antes al principio, no es que le doy play y me voy porque el bot opera solo. De hecho, una persona a veces lanza más de un bot, 3, 5, 10. Bueno, tiene una pantalla que le permite hacer un monitoreo efectivo de todas las ejecuciones que se están dando. A la hora de ver algo raro, hay un botón de pánico que cesa completamente la actividad y todas nuestras estrategias tienen parámetros que autocontienen la operatoria de la estrategia. Parámetros para limitar en precio, parámetros para limitar en volumen. Si llegase a haber un problema en el software que hace que se dispare el volumen, me limita por precio porque el mercado me regula solo. Si llegase a haber un problema en el precio, me limita por volumen. También tenemos las bandas de precio y tenemos parámetros para limitar la exposición. ¿Qué tan grandes pueden ser las órdenes que muestro en función del volumen total a operar? Tenemos parámetros para limitar el horario de operación. Entonces, de esa forma, cada uno de ellos se autocontiene, todos te cortan. Y por último, entramos a la parte dura de estas capas, que son los cupos. El cupo de ejecución, de usuario, de institución y el cupo fix. El cupo de ejecución, cada vez que lanzo un robot, independientemente de cómo lo parametrice, quiero operar este volumen, a este precio, con este tipo de operatoria, hay un control independiente que es cuánta plata puede operar ese bot. Si estoy comprando dólar, bueno, será la suma de las operaciones contra pesos más la suma de las operaciones contra dólares trasladadas a pesos. Ese control es independiente de la estrategia. Si la estrategia llega a tener un problema de calcular mal, el control independiente, que sabemos que está funcionando correctamente y de manera paralela, la corta. Cuando una estrategia quiere superar ese cupo, se corta. No permite la plataforma que pasen más órdenes. Entonces acotamos el riesgo. Lo mismo a nivel usuario. El usuario tiene un cupo diario para operar. Cuando alguna de sus ejecuciones intenta traspasar ese cupo, automáticamente se frena la operatoria de ese usuario, todas sus ejecuciones. Y lo mismo a nivel institución. Cuando una estrategia que esté ejecutándose de alguno de los usuarios de una LIC o de un banco intenta superar el cupo diario global de la institución, se frenan todas. Y esto, además de ser un control y una suerte de seguridad a la hora de operar, permite también poner el ojo en, bueno, ¿por qué alcanzamos este límite? La última capa la pone el mercado y es el cupo fix. Es el cupo que el administrador de nuestra LIC configura en las terminales del mercado para su institución. Y a todo esto le agrego, por eso es importante que trabajen los tres roles, el nuestro, el del operador y el del mercado, porque el mercado tiene mecanismos preventivos. Implementa las bandas de precio para que una orden no pueda llevar cualquier precio. No permite que ingrese al buque una orden que está mal calculada en relación a cómo se está operando. E incluso tiene los protocolos de trade error, que fue lo que se puso en marcha en el caso de la operatoria de caución. Muchas de las operaciones que se hicieron fueron repelidas o desarmadas porque entraron en ese protocolo. Esta es nuestra manera de garantizar una operatoria segura. Para que exista un error catastrófico, se tiene que atravesar de punta a punta 10 capas que están pensadas para contener la seguridad, de las cuales algunas son duras, otras son un poco más blandas, pero en el marco de operar conscientemente de forma segura, realmente te terminan permitiendo prevenir este tipo de situaciones. Sobre el final, les comento nuevamente, vamos a abrir, podemos conversar, pueden hacernos preguntas,
y podemos ahondar en esto. Em, no me quiero olvidar de nada. Bueno, ahora Santi continúa. Él va a hacer un poco de foco en lo que es el cupo de la ejecución, el cupo del usuario y el cupo de la institución, que son configurables dentro de nuestra plataforma. Sí, sí, vamos a hablar un poquito ahí. Agregá Em, lo que quieras y no sé si me Solo, olvido algo. solo agrego esto que me parece que por ahí, a mí por lo menos en algún momento me acuerdo de que un profe hace muchos años, cuando hablábamos de seguridad de la información, ¿por qué hablamos de un esquema de capas, ¿no es cierto? O sea, hacía la comparación con los castillos de la antigüedad, ¿no? Los castillos de la antigüedad no tenían solamente una muralla, tenían varias murallas. Es decir, si venía un atacante y bajaba la primera muralla, no es que estaba el rey ahí esperando, acá estoy, me rindo, ¿no? Sino que se encontraba con otra muralla, ¿no? Y estas murallas eran independientes entre sí para que si el atacante te ganaba una muralla, no pasara directamente a la segunda. Acá pasa un poco eso, ¿no? O sea, cada una de estas capas buscan ser independientes para que en el caso de que alguna capa pudiera fallar, hay otra capa que te lo atrapa. ¿Sí? Entonces, un poco esa es la idea. Y en particular lo vamos a notar también muy bien esto con estos tres cupos que tenemos, que son el cupo de ejecución, el cupo de usuario y el cupo de institución, antes de llegar al cupo fix, que sería lo último que te puede llegar a atrapar. Entonces, ¿qué son estos cupos? Estos cupos son configurables, se configuran a través de Arquans, hay un cupo institucional del monto total que se puede llegar a operar en un día para la institución. Pasa lo mismo para el cupo por usuario, ¿sí? Para el diario, y para ejecución por ejecución, la posibilidad de poner un cupo que es el cupo máximo que puede operar la ejecución. Vamos a verlo un poquito más en detalle para ver cuáles son las aplicaciones, cómo es la aplicación de ese límite y cuál es el uso. Arranquemos desde el más amplio al más chiquito, digamos, el límite a nivel ejecución. Entonces, cada ejecución va a definir cuál es el volumen máximo que puede operar en la plataforma Arquans en un determinado día. ¿Quién puede configurar ese límite? El administrador. ¿Sí? Cada institución tiene uno o más usuarios administradores, ¿sí? Que lo decide la institución, que en este caso pueden tocar ese límite. ¿Qué pasa cuando ese límite se toca? ¿Sí? Que sería un evento extraordinario. Tendríamos que ver el hecho de llegar a un límite. Bueno, cuando un cupo se alcanza, lo que hace la plataforma es que no permite que se envíen nuevas órdenes al mercado. ¿Sí? El bot, las órdenes que envíe el bot las va a intersectar la plataforma y le va a decir no puede mandar esta orden al mercado, su cupo ha sido excedido, y para que puedan analizar por qué eso sucedió y en caso de que lo necesiten, por ejemplo, ampliar el cupo, o en caso de que sea una excepcionalidad, el poder entender y por qué se está dando esta excepción. ¿Para qué lo usamos? Lo usamos para tener una gestión de riesgo global, para poder limitar el volumen, ¿sí? O la exposición máxima de la operatoria en un día a través del usuario algorítmico. Y obviamente, en el caso de que haya un error grave en alguna estrategia, en algún dedazo, en una configuración, bueno, tener una barrera de contención. Después tenemos el límite a nivel usuario. El límite a nivel usuario es similar al límite por institución, pero se define a nivel usuario. ¿Qué quiere decir esto? Que para cada usuario va a tener un volumen máximo que puede operar durante cada día. ¿Cómo se aplica el límite? Bueno, cuando el cupo se alcanza, no permitimos que ninguna de las ejecuciones que lanzó el usuario y que todavía están vivas mande nuevas órdenes al mercado. De nuevo, la plataforma va a interceptar esas órdenes y va a informar a la ejecución, va a informar al bot que no puede seguir enviando órdenes porque se alcanzó el cupo a nivel usuario. ¿Quién es el que configura este límite? Lo configura el administrador, ¿sí? O sea, el administrador tiene la responsabilidad de configurar el límite a nivel institución, pero también ponerle un límite a cada uno de sus usuarios, sus operadores.
¿Para qué lo usamos? Para evitar la acumulación de ejecuciones sobre un único operador, evitar excesos en la máxima exposición que queremos tener por operador. Obviamente la posibilidad de reducir riesgos humanos, ¿sí? O mitigar alguna falta de monitoreo también sobre las ejecuciones del operador. Y por último, lo que tenemos es un límite a nivel ejecución. Acá es cada vez que vamos a lanzar una ejecución, ponemos el límite máximo que va a ejecutar esa ejecución. Esto de alguna manera, digamos, se complementa con la parametrización de la ejecución. Cuando uno parametriza una estrategia que va a lanzar, dice, por ejemplo, si es compra-venta de dólar MED, cuánto quiere comprar, a qué precio, ¿sí? Pero el límite de ejecución a veces parece redundante, pero de alguna manera hace que sean capas separadas justamente del control. Entonces acá este lo configura. Te doy un ejemplo, Santi. Algo muy trivial, pero el operador está parametrizando una estrategia para operar dólar MEP. Quiere comprar $1.000. Sin querer, agrega un cero más y son $10.000. Antes de lanzarla, la plataforma le va a pedir el cupo para esa ejecución. Y el cupo lo va a definir como cuál es el volumen total a operar por esa estrategia. Está por fuera del negocio. El negocio es comprar $1.000. Configuró mal. Configuró comprar $10.000. Pero a la hora de setearle el cupo, va a decir, bueno, a un tipo de cambio 1.000 a 1, voy a operar 1.000.000 de pesos para comprar el bono contra pesos y $1.000 para venderlo contra dólar. Si el tipo de cambio es 1.000, es otro 1.000.000 de pesos. En total, 2 millones. Para que no quede justo, le voy a agregar un margen, le pongo 2,5 palos, 3. La estrategia esa, cuando llegue a los $1.000, va a seguir, porque el usuario no se dio cuenta, metió un dedazo y está operando $10.000. Pero el control de cupo por ejecución no le va a dejar pasar. Entonces, el error queda sumamente acotado, como con un lazo, a el cupo por ejecución. Esto puede parecer trivial o incluso hasta pesado configurarlo doble, no lo es. Y de hecho es mandatorio, en el sentido de que agrega seguridad. Sí, Santi. Exactamente, eso. Y justamente lo que estás dando con este ejemplo es el uso, ¿no es cierto? Restringe el impacto potencial de una configuración errónea, que es justamente ese caso. Evita que la estrategia opere más allá de lo previsto. Y también mitiga los errores de parametrización, ¿sí? Un dedazo en este caso. Em, Bien, y creo que con esto llegamos al final. Sí. Tenemos un espacio para, no sé si Juan, y si querés cerrar, si no, Agrego algo más antes sobre los límites. Si querés volverte una slide atrás. Su- Sumado bueno, a los 10 esquemas de capas, nosotros todos los fines de mes les enviamos a nuestros clientes un reporte de la operatoria. Lo pueden ver en nuestra plataforma, pero es como que exportamos y les mostramos un poco cómo ha sido el uso. Ese reporte dice cuántas veces lanzaron una estrategia, discriminado por estrategia, discriminado por usuario, cuál ha sido el volumen operado por cada estrategia, por instrumento, por especie, perdón, por moneda. Y lo que reciben también es la información sobre su configuración de cupos. Bueno, se le contrasta o se le permite ver al usuario administrador de la plataforma cuál es el volumen total operado, cuál es el volumen promedio operado en el día versus el cupo global configurado, cuál es el volumen promedio operado por usuario por día versus el cupo configurado por usuario y cuál es el volumen que opera las ejecuciones versus el cupo que le configura el usuario a la hora de lanzar. Entonces, por ejemplo, yo puedo detectar de esa manera si un usuario dentro de mi organización, si un operador eh, trata de desestimar el control de ejecución agregándole un valor gigante. Ejemplo, el caso anterior, tenía que operar $1.000. Bueno, más o menos me va a llevar un volumen de 2,5 palos. Pero como no quiero hacer la cuenta, a la hora de configurar el cupo pongo uno y un montón de ceros, como para que me sobre y no me trabe.
Bueno, eso se puede detectar y eso está vulnerando el esquema de seguridad. Entonces la organización puede decir, bueno, déjame capacitarte, nosotros podemos hacer esa capacitación para que se configure correctamente el cupo de ejecución. O de repente, el cupo diario de una LIC es 50.000 palos configurados, pero operan todos los días un promedio de 2.000 palos. Bueno, están ampliando muchísimo su umbral de riesgo. Lo pueden analizar y pueden decir, bueno, la verdad que si el promedio son 2, lo dejamos en 3. El día que tenemos que operar más, bueno, tocaremos los 3.000 palos, se nos rechazarán las órdenes, lo vamos a poder visualizar con pantalla, vamos al administrador y ampliamos el cupo solo por hoy. Este era un webinar diferente, como para cerrar. eh, Uno siempre tiende a hablar más de sus productos, las funcionalidades que traen, los beneficios que traen. Por ahí la hemos relegado conversar sobre esto, pero después de 8 años de ver un montón de cosas, hemos desarrollado un know-how que nos permite brindarle a nuestros clientes, cuando empiezan a utilizar nuestra tecnología, tranquilidad y saber que están trabajando con un equipo que le dedica muchísimo tiempo a esto. Que resolver todas estas cuestiones no es simple, pero nosotros hemos logrado hacerlas. Nosotros, de alguna manera, hemos intentado trasladar que eh, es factible operar algorítmicamente. Dentro de lo que es la operatoria algorítmica, nosotros le damos a nuestro cliente la posibilidad de tener un onboarding en muy poco tiempo y empezar a transitar una curva de conocimiento que tiene muy buenos resultados y trae muy buenos beneficios, pero también es factible hacerlo dentro de un marco seguro. Así que esto ha sido un poco lo que queríamos contarles hoy. Va a estar subido en la web por si lo quieren revisar. Nuestros contactos, si nos quieren escribir. Desarrollamos una guía, es una publicación, un paper, donde se desglosa capa a capa eh, cuál es la funcionalidad que cumple y el por qué. Así que si nos la solicitan por correo, se las podemos compartir para que la lean. Y bueno, ahora abrimos preguntas y respuestas. Mm, Tenemos ahí algunas preguntas que dejó Leandro en el chat. Eh, vamos respondiendo. ¿Los logs del bot se persisten de manera local o en un servidor de Tracepan? Todo Arquan, digamos, se provee como un SaaS. Todos esos logs, o sea, son internos de la plataforma y se persisten en un servidor de Tracepan. Lo que tiene que ver con los bots, con los logs específicos de cada bot, se pueden exportar también para que quede un registro del lado del cliente, pero de todas maneras todo se persiste en los servidores de Tracepark. ¿Qué políticas se aplican para resguardar datos sensibles? Bueno, todo lo que tiene que ver, digamos, con políticas de seguridad. Nosotros seguimos los lineamientos de la ISO 27001, o sea, todas nuestras políticas están armadas según el tipo de dato, es a lo que el tipo de política que se aplica, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver, obviamente, con datos sensibles como contraseñas, se usan gestores de contraseñas dentro de lo que es los datos, digamos, del cliente. Los datos están hasheados o encriptados según el caso. Lo mismo pasa con las contraseñas de los conectores algorítmicos, que esos viven también dentro de la plataforma de Tracebar. Eh, ¿Dónde se hostea el hardware? No, el hardware no utilizamos proveedor cloud por una cuestión de latencia, ¿sí? O sea, todo el hardware es físico. Nosotros lo tenemos en un data center en Buenos Aires que se llama iPlan, donde están también muchísimas instituciones financieras, también tienen su hardware ahí. Después, otra de las preguntas de Leandro es, ¿qué herramientas tiene el bot para realizar controles normativos pre-trade y cómo se adapta a nuevos normativos? Bueno, acá hay que diferenciar qué es exactamente cuando hablamos de
controles normativos, ¿no es cierto? Hace un tiempo cuando por ejemplo, el parking, ¿sí? O sea, todo lo que tenía que ver con parking, si había algún tipo de bot que trabajaba sobre compra-venta, bueno, no sé, los bonos tenían que estar ya parqueados, los que se iban a vender. No En trabajaba. ese caso, el operador, a la hora de configurar la estrategia, eh, le asignaba un stock de bonos parqueados, que era algo que conoce el operador mismo, ¿no? Por pertenecer a la institución. En, en particular, cuando hablamos de algún control normativo, esa es una opción, por ejemplo, poder parametrizar cuál es el stock en el caso de parking, pero las estrategias que se ejecutan en nuestra plataforma son versátiles, en el sentido de que se puede modelar en una estrategia para que opere en el mercado cualquier tipo de negocio o modelo. Entonces, lo que tenemos es un proceso de desarrollo de estrategias donde el operador, que es quien trae el negocio, es quien tiene un conocimiento eh, total de lo que quiere hacer. Nosotros eso lo traducimos a un código que es el que opera. Y la Y última, dale, sí, Santi. qué herramientas tiene el trader para monitorear el comportamiento del bot y qué tipo de monitoreo? Bueno, para cada uno de los bots que lanza, lo puede ir analizando a través de la pantalla. Lo que ve, por ejemplo, son todas las órdenes que lanzó el bot y que todavía están o parcialmente operadas o a la espera de operarse. Ve todos los trades que realizó el bot. Tiene un seguimiento también de cuál es la parametrización del bot y la posibilidad de cambiar esos parámetros. Y además, para cada estrategia en particular hay un conjunto de métricas que puede seguir para la estrategia. Y además de esto, también tiene un panel centralizado donde ve a través de un estilo de cards las distintas ejecuciones que tiene en ese momento lanzadas, que tiene vivas, y con unos detalles también de las métricas de cada una de esas ejecuciones. No sé, Juan, y si me faltó de algo, me parece que creo que No, completísimo. todo eso en cualquiera de los otros webinars anteriores, en algunos casos, en algunos de esos webinars también mostramos algún detalle de las pantallas. Clarísimo, Sí, muchísimas gracias. muchas gracias, Leandro. Gracias, Tomás. Bueno, de nuestro lado, agradecerles nuevamente por el tiempo, el interés. Hoy era un webinar distinto, como les contaba al principio, así que espero que les haya parecido interesante. Y sin dudas, no dejen de visitar nuestra landing page. Ahí van a poder encontrar un montón de material que hemos ido subiendo, webinares, notas, podcasts, donde hemos entrevistado a miembros participantes del mercado, como CEOs del CEO de Vima, la directora de operaciones en su momento Magba Rospex, directores de Alix. Así que, bueno, todo eso está disponible y estamos atentos por cualquier consulta que nos quieran hacer. Bueno, muchísimas gracias y que tengan una buena jornada. Muchas gracias. Saludos. Gracias, hasta luego. Abrazos.